Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Estamos iniciando año, eso nos invita a pensar en nuevos propósitos, proyectos y precisamente hoy les queremos hablar de un tema que estamos seguros les servirá muchísimo para su planeación financiera del 2019. A negocios en diferentes escenarios, entre lo que también está todo el tema tributario. Y bueno, en 2019 entró en vigencia la nueva ley de financiamiento. Sabemos que este es un tema que tanto para personas como empresa es de gran importancia para conocer detalles y entender a qué beneficios pueden acceder de cara a su planeación financiera. Vamos a tener un invitado muy especial, él es David López Castaño, uno de los líderes del grupo GST. Ellos son una empresa que precisamente asesoran a negocios en diferentes escenarios, entre lo que también está todo el tema tributario y de impuestos. Entonces estén muy pendientes porque aquí les vamos a dar unos tips muy importantes. ¿Cómo impactó la ley de financiamiento el cálculo de la renta para personas naturales? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, digamos que el impacto más grande que tuvo en las personas naturales fue el cambio de las 5 cédulas a 3 cédulas. Digamos que lo que hizo la ley de financiamiento fue cambiar lo que había cambiado ya la 1819 en 2016, que fue crear 5 cédulas, que eran rentas de trabajo, de pensiones, no laborales, rentas de capital y de dividendos, y quedaron únicamente 3 cédulas, que son rentas de trabajo junto con la de no laborales y junto con la de capital, es una cédula. Y las rentas de pensiones y las de dividendos quedaron como cédulas individuales, entonces quedan solamente 3 cédulas. ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Y está básicamente dado por las rentas exentas. Digamos que anteriormente las rentas exentas estaban limitadas en un 40% para las rentas de trabajo, y para las no laborales y las de capital estaban limitadas las rentas exentas más deducciones en un 10%. Al unificar estas tres en una sola, estas rentas no laborales y rentas de capital quedan con el beneficio de tener 40% de rentas exentas puntualmente. Adicionalmente, hubo un impacto importante y es para las personas que reciben indemnizaciones en seguros de vida, y es que anteriormente estaban limitadas por esas rentas exentas. Esta ley de financiamiento corrige este error que se tuvo y la vuelve a tratar como ganancia ocasional, teniendo un beneficio de no pagar impuestos hasta más o menos 428 millones de pesos, y a partir de ahí sí se paga el impuesto de ganancia ocasional. Este es el impacto pues como en general que se tiene del cambio más importante. ¿Cómo quedaron las tarifas de renta para personas naturales? En las personas naturales el cambio de la tarifa fue especialmente importante para las de ingresos altos, porque anteriormente teníamos una tabla que iba desde 0%, 19% era el primer rango de tributación, hasta 33%. Esta ley lo que hizo fue adicionar otros rangos llegando hasta el 39%. ¿A quienes más o menos digamos que puede impactar este nuevo rango? A personas que tengan, digamos que es una renta líquida mensual de unos 24 o 25 millones de pesos, que son casi que unos ingresos brutos de unos 35 millones de pesos mensuales, más o menos, podría afectarlos. Y es un impacto alto como tal en las tarifas, en la tributación, perdón, porque que es una coherencia de la progresividad con que el que más gana más paga, y digamos que fue una de las coherencias que tuvo la ley de financiamiento, porque efectivamente entre mayor ingreso, mayor es la tarifa. ¿Cómo quedó el impuesto para los dividendos? El impuesto a los dividendos tuvo un cambio también importante. Digamos que inicialmente teníamos que los dividendos se pagaban 0% hasta más o menos 19 millones de pesos, 5% perdón, entre 19 y 33 millones de pesos, y más de 33 millones de dividendos recibidos, 10%. La ley de financiamiento que cambia, dice pagar 0% hasta 10.200.000 pesos, y a partir de ahí 15% de impuesto. Entonces, como verán, pasó del 10% al 15%, lo que es un impacto altísimo en montos grandes de distribución de dividendos para personas naturales. Adicionalmente, a las personas jurídicas también las gravó con el impuesto al dividendo, porque si anteriormente usted distribuía a una persona jurídica no tenía impuesto especial del dividendo. Obviamente todo esto lo estamos hablando en función de utilidades pues grabadas y no grabadas, que lo que tenemos que identificar primero antes de distribuir dividendos, pero a las personas jurídicas le adicionaron un impuesto al dividendo del 7.5% que anteriormente no tenía.
que hoy genera digamos que una alerta en las personas naturales que de pronto digan, bueno, en vez de yo recibir directamente ese 15%, puedo recibirlo vía una persona jurídica 7.5%, pero que igual está grabando las jurídicas que antes no lo tenían. ¿Cómo impactó la ley de financiamiento la renta para empresas? Digamos que para personas jurídicas o para empresas el impacto es alto y digamos que es muy extenso. Trataré de resumir rápidamente los impactos más relevantes, que fueron cuáles. Primero, uno muy interesante es el de disminuir el impuesto de renta del 33 que hoy tenemos hasta el 30%, bajar al 32, 31, 30, empezando como tal en el 2020, 21 y 22. Adicionalmente hay un beneficio muy interesante también y es el de eliminar la renta presuntiva gradualmente. Para los años 2019 y 2020 la renta presuntiva ya no se calculará sobre el 3.5%, sino que va a bajar 1.5% con el objetivo de eliminarse para 2021. Este es un beneficio especialmente para las empresas que tienen pérdidas o cuya renta presuntiva era mayor a su renta líquida, que digamos es un impuesto un poco incoherente porque estoy pagando casi que por recursos ociosos y no por recursos que me estén generando una rentabilidad. Adicionalmente, se crea un beneficio para mega inversiones. Digamos que una mega inversión son 30 millones de VT, estamos hablando de casi un poquitico más de $1 billón de inversión, que tiene una renta especial del 27% y una estabilidad jurídica y unos beneficios adicionales también en activos y otras cositas. Se crea también como una modalidad CHC, que son las holdings que quieran abrirse como tal en Colombia, que reciban dividendos del extranjero. Estas holdings no estarán sujetas a la tarifa especial de dividendos por lo que reciban y deberán tener como tal 3 empleados mínimo para poder tener este beneficio, lo que trata de un poquitico de generar empleo como tal en el país. También crea un beneficio para las empresas que se creen dentro de, digamos que para las pequeñas y microempresas que quieran formalizarse, se crea una modalidad de tributación que se llama, digamos que el impuesto simple en este caso, que anteriormente trataron de hacer algo similar con el monotributo, que creemos que esto puede tener un impacto mejor, que trata de juntar lo que es el impuesto de renta, industria de comercio, avisos y tableros, e impuesto al consumo bajo un solo pago. Digamos que es un pago bimestral puntualmente y que es calculado sobre los ingresos brutos de estas compañías. Entonces ahí hay que entrar a revisar si tu compañía tiene costos muy bajitos versus sus ingresos, puede ser más interesante pagar sobre el régimen simple. Pero si tu compañía tiene costos muy altos y muy cerquita a tus ingresos, puede ser más interesante pagar por el régimen simple. En este caso, puede ser más interesante pagar sobre el régimen normal que tenemos, que es la renta sobre las utilidades, porque se calcula sobre el ingreso 1 y el anterior, que es normal, se calcula, o el tradicional, pues se calcula sobre las utilidades. Y por último, creo de pronto un beneficio interesante para las empresas de economía naranja. Estas empresas son, digamos que, hay que entender un poquitico las empresas de economía naranja. El año pasado salió una normatividad especificando cuáles empresas caben dentro de este tipo de empresas, para que lo tengamos muy en cuenta cuando investiguemos si cabemos o no dentro de este sector, que trata de incentivar el desarrollo tecnológico y en general pues como el tema de las empresas que se desarrollen el tema de propiedad intelectual, arquitectura, cultura, varias industrias puntualmente. ¿Cuál es el beneficio? Es que tienes, por los ingresos derivados de esta actividad económica puntualmente economía naranja, tenés una renta exenta por 7 años. Y adicionalmente tiene un requisito de pronto de una inversión de alrededor de 145, 150 millones de pesos que puede ser pagable hasta dentro de 3 años. Entonces es muy interesante si estamos empezando a emprender y crear un negocio de esta economía y hablar muy bien estos requisitos que los cumplamos. David, y por último, ¿qué recomendaciones o qué tips le darías a empresas y personas para que realicen una correcta planificación tributaria en este año 2019? Perfecto. Digamos que inicialmente para personas jurídicas, identificar muy bien si les aplica el régimen simple de tributación, que puede ser muy beneficioso si tenemos la estructura para hacerlo, evaluar cómo vamos a distribuir dividendos a nuestros accionistas, que puede ser por medio de otras compañías para que no les llegue a la tarifa total del 15%, sino del 7.5%, e inclusive a la persona natural podría llegarle el 0%. Identificar si puedo enmarcarme o puedo hacer alguna inversión en una economía naranja que me tenga como estas exentas puntualmente, esta renta exentas por 7 años, y digamos que jurídicas y naturales, que es muy importante, es que revivió el beneficio de auditoría para el año grabable 2019 y 2020. ¿Qué es esto? Que si yo aumento mi impuesto a cargo en un 30%, mi declaración de renta queda en firme a los 6 meses, que es supremamente interesante. Para personas naturales, está digamos que las recomendaciones muy enfocadas
en sus rentas exentas, en prestar atención a las rentas exentas, especialmente para las personas que no las tenían o que se salieron de ellas por los cambios de 2016 que afectó tanto a los rentistas de capital y a los no laborales, que serían cuáles, para que lo tengamos en cuenta. Primero, rentas exentas están los aportes a fondos voluntarios de pensiones. Son rentas interesantes, ¿por qué? Porque dependiendo del tipo de rentabilidad que quieras o del riesgo que quieras asumir en este fondo, puedes tener más o menos rentabilidades. Adicionalmente, puedes retirarlas del fondo con el mismo tratamiento de renta exenta siempre que cumplas los requisitos que son o para compra de vivienda, o que cumplas pues como los requisitos pensionales, o inclusive que duren 10 años dentro del fondo estos recursos. También debes tener en cuenta los intereses que pagues para compra de vivienda habitacional, es muy importante porque también hacen parte de la renta exenta. La salud prepagada que estés pagando y obviamente digamos los dependientes que pues, hay que tener siempre en cuenta para este cálculo. Por último, que no es renta exenta sino ingreso no constitutivo de renta, está el aporte a fondos obligatorios de pensiones, que este se trata un poquitico diferente. Se creó un límite en la ley de financiamiento de aporte al año, pero igual sigue siendo muy interesante como tal para las personas naturales revisarlo, especialmente cuando se hace por medio de un aporte institucional.